Ya, como lo pueden haber visto, si lo están siguiendo por YouTube, tenemos a Carlos Clavijo, representante de los trabajadores del BPS. Con nosotros vamos a estar conversando, Directivo, intercambiando. director de representante. Exacto, exacto. ¿Cómo está, Carlos? Bien, bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos a full con varios temas arriba de la mesa, diálogo social, el tema de las elecciones de los representantes sociales del 21 de También. noviembre, Ajá. todo lo que está pasando a nivel internacional, nacional y bueno, realmente muy convulsionada la cosa en materia de seguridad social y además recorriendo todo el interior como lo hacemos durante toda la vida, Claro. hablando con los compañeros y compañeras sobre los derechos y obligaciones en seguridad social, informándole a la gente, que es lo que nunca paramos de hacer. Sí. Muy bien. Bueno, de hecho, justamente, un poco conversar sobre ese recorrido que están recorriendo todo el país. Bueno, qué es cómo lo están recibiendo, cómo están recibiendo la información que ustedes están dando también a los compañeros y compañeras, ese intercambio que también en un proceso de dificultad que hay en el país, ¿no? Generalmente se está generando con las empresas. El otro día hablábamos y veíamos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, que justo, bueno, le tocó bailar con la más fea, ¿no? Una cantidad de empresas, bueno, que tienen eso. El conflicto grande del Zunca, que bueno, se destrabó, pero también eso Es estaba un gran generando logro. bastante complicación y que también del punto de vista capaz que de nosotros informativo, pero también como trabajadores, que estamos varios, aunque no somos de la construcción ni de ningún rubro de la construcción, pero atentos a lo que pasaba, porque si lo digo así bien gráfico, le doblan el brazo a uno de los sindicatos más pesados, bueno, no sé qué puede pasar después con el resto de los trabajadores, ¿no? Si al sindicato más pesado lo arrodillan o le doblan el brazo, bueno, por suerte es un sindicato fuerte, duro, no es el único, pero es un sindicato fuerte, duro, bueno, y salió bien, salió obviamente como en toda negociación, vos sabés bien que siempre algo dejás, pero bueno, si te vas conforme, porque bueno, hubo una buena negociación. Pero bueno, no es el tema de que vamos a hablar del Zunca, sino justamente el tema del trabajo, de las recorridas, de cómo los están recibiendo ustedes en el interior, y que muchas veces en el interior justamente lo que están golpeados es por falta de trabajo, ¿no? Este, Bueno, sí, justamente es uno de los temas que nosotros recorremos el país día a día, es decir, hace más de 33 años que el equipo de representación recorre todo el país varias veces al año, hablando de seguridad social, hablando de empleo, teniendo ese contacto directo con la gente, porque como decimos siempre, nosotros no solo vamos a llevar esa cultura de seguridad social a todos los rincones del país, a llevar los derechos, porque muchas veces no se conocen los derechos en seguridad social, sino también a escuchar a la gente, porque la preocupación de la gente nosotros la tenemos que transformar en propuesta, y esa propuesta intentar que sean logros, derechos, protección social. Por lo tanto, no hemos parado desde siempre las recorridas en el interior, estamos muchísimo en el interior, traemos la visión de la gente del interior, pero además estamos en los momentos más difíciles de las y los trabajadores, tanto acá en Montevideo, Canelones, zona metropolitana, como en el interior del país. Y esto de resaltarlo es muy importante por algunas cosas que se dicen por ahí en la vuelta, porque cuando alguna fuente de trabajo, y recordemos, empezamos allá en Yasaki, sí, Yasaki, cuando cierra Yasaki se va del Uruguay, en Las Piedras más de 180 compañeros y compañeras, en Colonia casi 1000 compañeros y compañeras de trabajo directo, estoy hablando, más el trabajo indirecto que en aquel momento decía, genera, claro. pero decía el intendente de Colonia en aquel momento que eran más de 3500 entre puestos directos e indirectos. Eso muchísima gente que se quedaba sin empleo. Bueno, estas Y que de cosas hay que repente es una de afrontarlas. las pocas fuentes de trabajo que hay en la zona también. Exactamente, y bueno, para afrontarla, ¿qué haría una representación de los trabajadores? Lo que hicimos nosotros. Inmediatamente que sucedió esto, estuvimos en el lugar, Exacto. asesorando a los compañeros y las compañeras, siempre arriba del problema, siempre hablando con la gente. Miles de compañeros y compañeras rodearon esta situación, pero nosotros tuvimos más de 2 días instalados ahí,
hablando y llevándole justamente los derechos al lugar. No se conocía cómo se tenía que hacer la reserva del seguro paro, más allá de que siempre damos charlas en esos lugares, entonces estuvimos ahí en un momento difícil, no solo el abrazo solidario, sino también el tratar de resolver algunas situaciones muy complejas, y eso es lo que ha hecho día a día. Estuvimos así en Coleme con los compañeros del lácteo, estuvimos con los compañeros de la carne, en todo el país, tanto en Paysandú, Salto, estuvimos en Canelones, estuvimos con los compañeros de la madera en Tacuarembó, estuvimos con todos los compañeros que se les genera un problema a través de la falta de empleo o mandarlo al seguro de paro por X motivo. Esta representación siempre está al lado. ¿Por qué? Porque representamos a todas y todos los trabajadores, no a los trabajadores organizados solamente, sino a todos los trabajadores del país, y por eso estamos en todos los lugares y nosotros le preguntamos si está afiliado o no está afiliado a un sindicato para asesorarlo, claro. Y eso lo hacemos habitualmente. Es más, no solo asesoramos a trabajadores, jubilados, vecinos, vecinas, es lo que hacemos siempre. Por eso recorremos, no solo la recorrida vamos nosotros a hablar con la gente, sino llevamos siempre un compañero o una compañera de nuestra secretaría para asesorarlo mucho más directamente. No hacemos trámite, pero llevamos la seguridad social y el BPS más cerca de la gente. Y eso para nosotros es muy, pero muy importante, porque si hay algo que tenemos y estamos convencidos y lo tenemos como bandera, es generar esa cultura de seguridad social, pero la cercanía con la gente, que no lo decimos, lo hacemos. Y por eso recorremos 3, 4 veces el país por año con todos los compañeros del equipo para generar, porque el trabajo en equipo te lleva a eso. Si fuésemos una sola persona es muy difícil, pero como somos un equipo, nos da los brazos para recorrer varias veces el país y estar al lado de la gente donde la gente nos necesita. No, y la idea que tiene la gente también de lo que es el BPS como aporte y no tanto las prestaciones, ¿no? En este sentido. Y me parece que a muchos lugares que mencionás y con la situación que están pasando también, son los que necesitan más de esas prestaciones con respecto a los cuidados. Supongo que no es solo escucharlos a ellos, sino que también, y a veces, bueno, la gente del interior profundo critica eso, y a veces es real, pero por lo que estás diciendo, están como tratando de subsanar eso, de que todo parecería que se centraliza acá en Montevideo, ¿no? Sí, exactamente. Y mucha gente capaz que no sabe las prestaciones del BPS. Tal cual, menos la representación de los trabajadores, que lo ha demostrado. Exacto. No solo que los compañeros del equipo hay de varios departamentos del país, bueno, sino la Comisión de Seguridad Social, que son más de 100 compañeros y compañeras, y una vez al mes nos reunimos con referentes en seguridad social de cada departamento, una vez al mes. Son más de 100 compañeros y compañeras que llevan la voz de la seguridad social, esta cultura de seguridad social, porque si le preguntamos a la mayoría de las personas ¿qué es el BPS? Y jubilación y pensiones. No, justamente lo que hay que generar es esa cultura de seguridad social, que cuando tengo más prestaciones y protección social, en mi vida activa, no en mi jubilación. Tengo muchas más prestaciones que a veces las desconozco, y por eso pienso que el BPS o el aporte es para la jubilación y pensiones. Un error que justamente eso lleva a que esta desinformación que hay en el interior, y que nosotros estamos con lo que podemos y los brazos que tenemos llegando a todos lados, que estamos en cada uno de los temas. Me olvidé de comentarte otro también de los temas, el tema del citrus. Estuvimos también 2 días con los compañeros del citrus asesorando, allá en Paysandú, y en Salto también fuimos. Es decir, donde están los problemas con los trabajadores, con la gente que trabaja, ahí estamos nosotros, porque ese es nuestro rol. Nuestro rol no es encerrarnos a hacer solamente el contralor aquí en el Banco de Previsión Social, sino recorrer el territorio. Exactamente, sería mucho más cómodo, pero tampoco sería lo que nosotros quisiésemos. Justamente lo que queremos es lo que hacemos, recorrer todos los lugares, y creo que eso también hace a la cercanía y hace también a eso humano que necesitamos poner arriba de la mesa. Recién yo lo estaba escuchando a ustedes y va en relación a lo que nosotros venimos planteando. El mundo se está deshumanizando y nosotros tenemos que humanizarlo, y la seguridad social es la principal herramienta para humanizar. Mirá que una de las cuestiones que nosotros hacemos como ejemplo, no por el hecho, sino por lo otro que termina viendo la gente. Un país del mundo, ya van a saber cuál es, yo voy a hacerlo como ejemplo sin nombrar a nadie. Un país del mundo
entra a otro país, captura al presidente, se lo lleva y lo primero que dice es, bueno, se rompió el régimen. Más allá de que se haya quedado con los minerales como el petróleo para poder generar riqueza. Nadie habló en ese momento de toda la gente que murió. Entonces nos estamos deshumanizando. Lo importante era romper el régimen sin importar las consecuencias. Ah, que son daños colaterales, matar gente. No pasa en algunos otros países del mundo. Y eso es lo que nos está pasando, que muchas veces vale más el petróleo, el litio y todas las riquezas naturales, el agua, que la vida misma. Y nosotros tenemos que humanizar, y primero tenemos que humanizar, y después hablar de seguridad social, porque la seguridad social es un derecho humano fundamental. Entonces, imagínate, si primero está el celular, primero está el auto, primero está que se rompa todo, que aprieten el botón rojo y explotemos todo. Mientras yo esté tranquilo en mi Mientras casa. yo esté tranquilo en mi casa y no hablemos de lo humano, está difícil para generar esa cultura de seguridad social. Por eso sí será importante el trabajo que hacemos nosotros en territorio para generar esa cultura de seguridad social, generar ese humanismo y como decimos nosotros queremos una seguridad social solidaria, universal, más humana y sin lucro, eliminando la SAFAP. Ah, ahí vamos a Muy otro bien, tema. bueno, justamente hablando de la FAP, La SAFAP. justamente se vino conversando, se hizo un trabajo muy importante que tiene que ver con el diálogo social. De hecho, bueno, la propia Central de Trabajadores, que también siempre rescatamos, que debemos ser uno de los capaz que de los únicos países que tiene todo unificado en una única central, ¿no? Eso también es un logro de los propios, lucha y logro de los propios trabajadores. Digo, porque siempre han hecho la derecha y las patronales, siempre han hecho lo posible para partir exactamente. Pero bueno, pero acá también, en este último momento, se ha hecho como un enfrentamiento, un confrontamiento del ministro de Economía del gobierno, que tiene que ver con un anuncio que hizo el tema de la SAFAP, del diálogo social, un acuerdo que ya se había llegado a un previo acuerdo con las organizaciones sociales, el ejecutivo del gobierno, y bueno, y en último momento nos enteramos, como se enteraron ustedes por la prensa, de que parte de lo que se había acordado quedaba fuera, que tiene que ver justamente con el tema de la FAP. Pero a eso también se le agrava, o por lo menos yo lo veo como un tema grave, que también se está tratando de llevar adelante por parte del Ministerio de Economía, ampliar la posibilidad del monto de inversión de la SAFAP en el exterior. Sí, justamente. ¿Cómo lo ven todos ustedes? Bueno, primero nosotros lo hemos criticado, como bien tú decís, lo hemos criticado por la forma y por los contenidos. Por la forma porque si vos convocaste a un diálogo social, tu campaña electoral fue basada en que la seguridad social se discute en un diálogo social, por eso no apoyabas el plebiscito. Generás ese diálogo social, logramos llegar a amplios acuerdos, más allá de que no acompañamos todo el documento por motivos claros, no se discutía el financiamiento de la seguridad social, no se discutían unos temas fundamentales de la seguridad social, nosotros habíamos llegado a acuerdos. Más allá de lo que está escrito en el documento, que está claro lo que se escribió en el documento, a mí me enseñaron mis viejos que la palabra vale un ciento. Y la palabra vale un ciento con los que negocié, no con los que no negocié porque no di ninguna palabra. Por eso digo la forma. Si la forma hubiese sido convocar nuevamente al diálogo social y decirnos, miren, estuve hablando con la SAFAP, que no estuvieron en el diálogo social, así que se ve que hubieron dos diálogos sociales, uno con nosotros y otro después con la SAFAP. No participaron porque no quisieron. O no las convocó el gobierno. Ajá. Eso es un problema de gobierno. En realidad participaron en las cámaras empresariales y como ellos están dentro de las cámaras empresariales podrían haber participado directo o indirectamente. Pero convocás al diálogo social y nos dicen, bueno, miren, pasó esto. ¿Después estaremos de acuerdo? No. Será otra cosa, pero sería lo mejor, lo más sano, lo más democrático. Si nosotros defendemos que el diálogo social es justamente una herramienta democrática para discutir lo que sea, para llegar a amplios acuerdos, y después la terminás destrozando, teniendo una visión unilateral, no de vuelta convocando al diálogo social. Por eso decimos, de forma, estuvo muy mal por parte del Poder Ejecutivo, fuimos los últimos que nos enteramos. Exacto. Y lo segundo es la situación. La situación es lo que dije. Si dimos la palabra de que llegamos hasta al lado, más allá de que el movimiento sindical lo dejó muy claro y está en el documento, que nosotros queremos una seguridad social solidaria, universal, más humana, sin lucro, eliminando la SAFAP, y no lo logramos.
porque no logramos eliminar la SAFAP, no logramos eliminar el ahorro individual, lamentablemente, pero sí era un camino intermedio que mucha gente quizás no lo entienda, de cuál es el rédito personal que deja esto. Sí, el rédito personal que deja esto es mejorar esa renta vitalicia. No lo que quisiéramos, porque para eso hay que eliminar la SAFAP, pero sí iba a mejorar sustancialmente esas rentas vitalicias a consecuencia de la FAP, que son realmente magras. Que estamos hablando de que es un puchito más, es un complementito de la jubilación que realmente sirve el Banco de Previsión Social, que justamente el sistema solidario va a dar siempre mucha mejor prestación que una empresa. Pero cosas que salieron en el diálogo, que yo ya también lo dije más de una vez, es que está bueno también el diálogo social porque se rompieron varios mitos. Uno, reconocieron los empresarios y después algunos dirigentes de partidos políticos que se rompía el negocio con eso. Bueno, primera vez en 30 años que reconocen que era un negocio las AFAP. Nunca, siempre dijeron que eran 2 jubilaciones y que iba a ser un 110% comparada con la del BPS, que no se cumplió nunca, no llega ni al 30% en promedio, por lo tanto no se cumplió nunca, pero nosotros decíamos que era un negocio y ellos decían que no. Ahora parece que cuando decís, bueno, vamos a hacer esta reforma estructural, la primera en 30 años, ahí sí se dieron cuenta que se rompía el negocio, entonces era un negocio. Entonces me mentiste durante 30 años diciendo que era seguridad social, es un negocio. Y nosotros sosteníamos desde el principio que es un negocio. Y lo segundo que se rompe, que realmente era por lo que nosotros decíamos, que cobran unas comisiones muy grandes, eso lo dijeron los técnicos, no solo nosotros, sino los técnicos en los seminarios, sino el mismo que propuso en el año 96 la 16713, Rodolfo Saldain, dijo que esto era un complemento jubilatorio, pero en el año 96 no decían que eran 2 jubilaciones, no un complemento. Ahora sí estamos mucho más cerca de la realidad de lo que está pasando. Es un complementito, más que complementito jubilatorio. Y bueno, estas cuestiones, lamentablemente, que mejoraban el sistema, unilateralmente el ministro de Trabajo, quien no estuvo en el diálogo social, porque no se apareció por el diálogo social, por eso decimos, quizás la crítica más grande es quién fueron a discutir y lo que acordamos de palabra, porque yo sé con quién hablé, yo sé con quién acordé, yo sé con quién me senté a la mesa a discutir y sé lo que hablamos. Con los que no hablamos, y claro, es muy difícil generar una palabra con quien no nos hablaron. Entonces suelto de cuerpo puedo decir, no, eso no es lo que acordamos. Y si no tuviste, ¿cómo sabes que no acordamos? O que no dijimos, esto es lo mejor para todos y todos bajamos las revoluciones en esto y acordamos esto. Y nosotros lo vimos como un paso intermedio. Lamentablemente pasó lo que pasó. Y encima, cosas que no se discutieron de la inversión en el exterior, que por supuesto, no solo nosotros estamos en desacuerdo, sino yo recuerdo también en el año 2023 que el sector de Manini y Ríos no votaba la reforma de la 20130 si no sacaban esto de las inversiones en el exterior. Y hoy se vuelve a colocar. Y diciéndonos, que esto lo encuentro bastante grave, que es el mismo riesgo que invertir acá en materia nacional. Ahora me pregunto, ¿no estábamos hablando de empleo recién? Sí, claro. La falta de empleo. Claro, y si invertimos en empleo, esa plata la invertimos en empleo acá en el Uruguay, ¿no sería mejor para los uruguayos y uruguayas en vez de generar empleo en el exterior para otro colectivo? Que yo no quiero ser antisolidario, yo quiero ser solidario. Pero en el Uruguay hoy tenemos un problema de empleo. Invertí acá en rutas, en escuelas, que tenemos problemas, en seguir invirtiendo en los parques eólicos, en todo lo que se pueda invertir para generar empleo. Eso sería bueno. En vez de pedir plata en otro lado, invertimos acá. Y generar puestos de trabajo. Exactamente. Claro, pero justamente otro que puede ser la inversión, pero que decimos la inversión privada que genera empleo. Pero también hay que supongo yo que de la Central de Trabajadores debe tener datos, que debe ser también, debe haber un nicho muy importante, porque también lo hemos conversado acá con responsables de los sindicatos de UTE y el sindicato de ANCAP, que tiene que ver con la cantidad de puestos de trabajo que las empresas, en este caso tanto ANCAP como UTE, estarían necesitando, y que de última, y no es un tema presupuestal, sino un tema de definición política, deja los lugares vacantes, y estás hablando de 2.000, 3.000 puestos de trabajo, capaz que entre los dos o más de trabajo, que de alguna manera se cubre con una tercerización, donde al Estado le sale más, pero los trabajadores ganan menos. Bueno, eso es precarización. El movimiento sindical en ese tema se planteó
emitió muy fuertemente, donde cuestiona la ley de tercerizaciones, que lo único que hace es precarizar el empleo. Nos pasa a nosotros en el Banco de Previsión Social, se termina generando ese presupuesto del Banco de Previsión Social, quitando puestos de trabajo. Claro. Más allá de que desde que asumió este nuevo directorio político, se van a generar puestos de trabajo fundamentales porque ya no sostiene más el Banco de Previsión Social con la poca gente, pero aparte está generando problemas de salud interno para los mismos trabajadores y trabajadoras porque hay mucho más trabajo, menos trabajadores y eso genera realmente en el trabajador y en la trabajadora un tema de salud como lo generaría en cualquier otro lugar. Entonces, esto que estamos hablando acá es fundamental, que la rendición de cuentas contemple que el Estado sea el garante y le dé la fuerza, porque en definitiva es para la gente, para la atención de la gente, para que el servicio llegue mejor a la gente, que por ejemplo en el caso de UTE, que no se corte la luz cada poco, que como hicieron durante 5 años, que no arreglaron nada, no hicieron nada de mantenimiento y todavía sacaron gente. Ahora hay que hacer el doble, porque si vos no arreglaste en 5 años, no pasó lo mismo en la BPS, ¿no? Durante 5 años quitaron gente, se generaron un montón de expedientes atrasados. Estamos hablando de más de 58.000 históricos en el Banco de Previsión Social y ahora para sacarlo se necesita el doble de trabajo con menos gente, generando un estrés, pero tratando de el propio ponernos al ámbito día. público genera esa tercerización. Exactamente. Los entes públicos Y también los lo entes generan. públicos generan esa tercerización que tenemos que revisarla. Sí, sí. Porque no es precarizar, es generar empleo y empleo de calidad, que ahí está justamente el diálogo por la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se va a discutir los temas de financiamiento de la seguridad social, del empleo de calidad, de las tercerizaciones, de la informalidad, de la reducción de la jornada laboral, y por eso saludar a los compañeros y compañeros del ZUNCA, porque es una bandera. El logro histórico que tiene un sindicato tan fuerte como el de la construcción, es una bandera para todos los demás sindicatos. Exacto. Porque van a demostrar que se puede reducir la jornada laboral sin pérdida salarial, ¿no? Exactamente, y que no va a generar un caos. Al contrario, va a generar un bienestar en la salud de la gente. Un tema con los cuidados que vos hablabas también, porque el tema de los cuidados hoy en día está más presente, y si yo estoy más tiempo en mi casa, tengo eso de los cuidados parentales, que hay que seguir generando esa cultura y no que los cuidados caigan solamente en la mujer y todavía en trabajo no remunerado, no reconocido y no visible. Por lo tanto, esto también ayuda a eso y aparte la salud para el trabajador. Por lo tanto, sin aporte tampoco a la seguridad social y que en el caso de las jubilaciones, en este caso las pensiones, ¿no? Y aparte, mira esto. Si yo estoy menos tiempo en mi lugar de trabajo, con seguridad, al final de mi vida laboral no voy a terminar ni destrozado ni destrozada. Por lo tanto, el mismo Estado va a invertir menos en salud, porque vamos a estar en mejores condiciones. Va a invertir menos en jubilaciones por incapacidad física, porque vamos a terminar nuestra vida laboral de mejor manera y por lo tanto no tenemos una incapacidad física. Es decir, es ganar para todos y para todos, pero mirándolo desde una visión, y vuelvo al principio, humana. Sí, ¿Qué es lo que nos está faltando? Hoy miramos mucho más lo económico que lo humano, mucho más el poder que tienen algunos países del mundo que lo humano, y realmente nos están tapando eso que tenemos que sacar a relucir. Somos seres humanos y tenemos que defender los seres humanos y tendríamos que tener todos los mismos derechos y tendríamos que pensar en el que menos tiene y teníamos que el dolor ajeno, como el Uruguay era ampliamente solidario y eso también se va quedando por el camino al ser cada vez, o tratando de que algunos actores sociales, hablando de la deshumanización, porque en definitiva hablan de la deshumanización, y bueno, eso no nos juega a favor a los trabajadores. Cortita, mira, le mandamos que alguien nos está escuchando, porque nos mandaron un mensaje como diciendo que bueno, que no se le demos mucho para atrás a las privatizaciones, a las tercerizaciones, porque ahí también genera trabajo. Y dice, y no precarizamos el servicio. No, le decimos a Yanina Silva que lo que se precariza es el trabajo que están llevando ustedes, los educandos o los asistentes sociales, no que se precariza el servicio. Digo, porque justamente los trabajadores, no es contra los trabajadores, sino es los recursos, claro, los derechos que a vos te están recortando como trabajadora, como trabajador y como trabajador. El servicio de tercerización al Estado le sale carísimo, porque hay un intermediario en el medio, una ONG o quien sea que te contrate a vos,
vos haces muy bien el servicio, pero te pagan chirola. Entonces, y hoy por hoy tenemos un ente del Estado, en el caso del MIDE, donde muchos trabajadores están pidiendo que se les Y que pague, se les ponga al día el sueldo. sí, Que no es que ahí también estuvimos averiguando, no es el Estado, no es el MIDE que debe, sino es el del medio los que ONGs. hace su manganete. Sí, hay una cuestión Y no, bien hay cortita trabajadores que están trabajando en una situación con gente también en de una situación vulnerabilidad social. vulnerable. Pero hay una cuestión cortita. Nosotros dijimos revisar la ley de tercerización y no eliminarla. Que quede claro porque capaz que se entendió mal. Sí, claro. ¿Para qué? Para que no se precarice el trabajo de la persona, es decir, el trabajador que no cobre menos o que no tenga las condiciones o los derechos que tiene todo el mundo. Claro. Es eso por lo que lo enfocamos nosotros, porque en realidad lo que hay que justamente mejorar es el empleo y la empleabilidad, pero empleo de calidad. Exacto. Es en ese sentido que siempre ¿Cuántas lo hemos veces vemos planteado. los funcionarios públicos a los tercerizados continuar su labor cuando nosotros las 6 horas nos vamos? Sí, y mirá Es una... como medio injusto también eso. Pero aparte, mira esto, el Banco de Previsión Social en los últimos días hizo un acuerdo con el Sindicato de la Seguridad Social para que en el llamado de ingresos entren los tercerizados que realmente hacen la misma tarea que un funcionario y gana una tercera parte. Entonces, que en esos llamados puedan ingresar esos tercerizados. Ahí se ve claramente la precarización. Yo hago el mismo trabajo que esta persona que trabaja para el Estado y sin embargo cobran diferente, Hay tienen igual horario tarea, diferente igual y a eso estamos hablando. No estamos hablando de que se recorta el elimina. Ahí servicio. va. Lo que estamos diciendo es el trabajador, la trabajadora que a quien representamos, sin importar si está afiliado o no, como dije anteriormente, pero nos duele realmente que hayan trabajadores clase A y clase B. Si fueran la tercerización y tuvieran las mismas condiciones, nosotros nunca hemos dicho nada contrario, y menos del servicio. El servicio lo que hay que dar es cada vez mejor servicio, tanto los tercerizados como los no tercerizados, los que son genuinos, dar un buen desarrollo al servicio y más cuando es para personas en situación de vulnerabilidad. Muy bien, bueno. Nos fuimos volando. Sí, se nos fue volando. Y cuando Igual más agradecemos los cuando más mensajes linda que se mandaron. pone, viste, que va armando, y se Te va armando ahí. agradecemos los mensajes. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, hayas Que estado en siempre este tiempo, está, que que andás siempre siempre está. para arriba y para abajo. Y bueno, los micrófonos siempre están a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias y a las órdenes como siempre. Bueno, muy bien. Nos despedimos, Fede, gracias. Chau, Y chau. gracias a todos los que nos enviaron mensajes.